Hola, espero tengas un buen día. Hoy veremos Swamp Thing, un cadáver masculino, invadido por enredaderas parasitarias, yacía en una mesa de autopsias. De repente, las plantas crecieron descontroladas, transformándolo en un guerrero vegetal. Este fenómeno surgió de la destrucción ilegal de la naturaleza por parte de la humanidad en su búsqueda de riqueza. Eddie, el fallecido, trabajaba en un bosque pantanoso realizando actividades ilegales junto a su equipo. Fue encontrado muerto en su casa la noche previa. Su hija, Susie, comenzó a toser en clase, expulsando una sustancia negra gelatinosa. Al intentar pedir ayuda, se desplomó al suelo. Ese mismo día, otros 3 pacientes con síntomas similares ingresaron al hospital. Abby, del Centro para el Control de Enfermedades, los examinó sin encontrar una causa clara. Sospechó una enfermedad infecciosa. En el hospital, Abby encontró una sustancia pegajosa con hojas en la cama de Susie. Mientras investigaba, un hombre desconocido ofreció ayuda para rastrear el origen de la enfermedad. Abby desconfiaba y pidió que lo escoltaran fuera, pero este aseguró que volverían a buscarlo. Abby visitó la casa de Susie, donde se reunió con Matt, un policía. Encontraron las paredes cubiertas de enredaderas. En una habitación, un hombre recolectaba muestras. Era el mismo desconocido del hospital, quien se presentó como Holland, un botánico. Tras un ruido, descubrieron el cadáver del padre de Susie cubierto de enredaderas. El cuerpo fue llevado al CDC para analizarlo. Holland llevó a Abby a su laboratorio y mostró un mutágeno extraído del pantano. Al entrar en contacto con este, unas enredaderas marchitas crecieron rápidamente y mostraron agresividad. Según Holland, el mutágeno era la fuente de la epidemia. En el CDC, Abby analizó el cadáver y encontró células vegetales inusualmente activas. Durante la autopsia, las enredaderas crecieron descontroladas, levantando el cuerpo y convirtiendo la sala en un bosque vivo. Mientras Susie dormía en la sala del hospital, un sobresalto la despertó. Sintiendo algo extraño, se acercó a la puerta de la sala de disección y vio a su padre transformado en una figura monstruosa cubierta de enredaderas. Horrorizada, Susie se desmayó. Holland instó a Abby a escapar y ella cargó a Susie y huyó, mientras las enredaderas rompían el vidrio de la sala intentando alcanzarlas. Holland, para contener las enredaderas, usó alcohol y un encendedor, creando una llamarada que las hizo retroceder al cadáver. Abby llevó a Susie al hospital, donde logró reanimarla tras realizarle RCP. Aunque asustados, Abby y Holland se dirigieron a un bar para calmarse, donde se encontraron con Mina, una periodista amiga de Abby. Mina les contó que el padre de Susie y otros 2 tripulantes habían ido la noche anterior a Scare Cove y habían desaparecido. Abby y Holland investigaron en Scare Cove, donde hallaron un bote abandonado con una computadora y una caja negra. Dentro de la caja, había un dispositivo capaz de liberar un líquido amarillo bajo el agua, que resultó ser una versión más concentrada del mutágeno encontrado previamente. Al analizar los datos, descubrieron que el padre de Susie y su equipo habían sumergido el dispositivo, provocando una explosión de crecimiento de las enredaderas. Durante el evento, las enredaderas atacaron el bote, causando la desaparición de los tripulantes y la muerte posterior del padre de Susie. Holland y Abby decidieron detener la propagación del mutágeno. Holland llevó la computadora al pantano para rastrear otras cajas sumergidas. Allí, una figura vestida de negro lo atacó, disparándole y lanzando un explosivo. Gravemente herido, Holland cayó al agua, donde las enredaderas lo tomaron, transformándolo en un monstruo vegetal. Abby, al escuchar la explosión, tomó un bote y fue en busca de Holland. En el pantano, fue atacada por enredaderas, pero logró escapar. Mientras nadaba, encontró un cadáver en descomposición y vio cómo las enredaderas se retiraban misteriosamente. De repente, emergió un monstruo de algas acuáticas que la hizo huir aterrorizada. Al regresar con la policía, explicó lo sucedido, pero nadie le creyó, atribuyendo su relato al miedo. Sin embargo, el monstruo de algas era Holland, atrapado en su forma vegetal y luchando por recuperar su humanidad. En el hospital, Susie despertó abruptamente, sintiendo el dolor de Holland. Intentó convencer al médico de que él necesitaba ayuda, pero no le creyeron. Esa noche, Susie escapó por la ventana de su habitación, utilizando las ramas de los árboles como apoyo. Al descubrir su ausencia, el médico alertó a Abby, quien de inmediato, junto a Matt, fue a buscarla al muelle. Abby y Matt llegan al muelle y encuentran la etiqueta médica de Susie. Al notar que falta un bote, los trabajadores explican que un oficial de patrulla lo tomó recientemente hacia Scare Cove. Abby deduce que Susie podría estar escondida en ese bote,
y junto con Matt se dirigen rápidamente a Scare Cove. En el pantano, 2 hombres reemplazan mutágeno en el agua cuando se encuentran con el oficial de patrulla. Nerviosos, uno de ellos asesina al oficial con un arpón para silenciarlo, bajo órdenes de su jefe. Mientras planean destruir la patrullera para borrar la evidencia, Susie, escondida a bordo, aprovecha la distracción y escapa al agua, adentrándose en el pantano. Sin embargo, el hombre de pelo largo la ve y la persigue, decidido a eliminarla. Susie llega a una cabaña y se esconde en el ático. Aunque el hombre la encuentra y se prepara para matarla, un ruido fuerte lo distrae. De repente, aparece Holland transformado en un monstruo cubierto de algas. El hombre lo ataca con una daga, pero los cortes de Holland sanan al instante. Impaciente, Holland invoca enredaderas que atrapan al hombre y lo destrozan. A pesar de su apariencia monstruosa, Susie no siente miedo y logra comunicarse con él. Holland le confiesa su identidad, mientras Abby llega tras el sonido de la pelea. Al ver a Holland transformado, Abby, impactada, toma a Susie y huye. De vuelta en la cabaña, Holland observa los restos del hombre, horrorizado por sus propias acciones. Bajo la influencia del misterioso poder del pantano, se transforma aún más, ganando control sobre las plantas. Insectos emergen de las sombras y comienzan a cubrir los restos del hombre, reensamblándolo en una criatura capaz de controlar insectos. Mientras tanto, Abby descubre que David, un biólogo financiado por Sunderland, el hombre más rico de la ciudad, desarrolló el mutágeno para deshidratar el pantano y convertir la tierra en un negocio lucrativo. Sin embargo, los efectos secundarios causaron enfermedades en los residentes. Sunderland ordenó ocultar las consecuencias, mientras David buscaba una cura en secreto. En el pantano, un cazador encuentra un jabalí cubierto de insectos, pero es atacado por el monstruo insecto, que lo devora. Abby regresa al laboratorio de Holland para recuperar datos sobre el mutágeno. Allí, es sorprendida por la criatura insecto, que murmura el nombre de Holland mientras la ataca. Abby, recordando que los insectos temen al fuego, enciende una bengala para defenderse. Holland aparece, emergiendo del suelo, y advierte a la criatura que se aleje de Abby. Aunque el monstruo insecto lo ataca, no logra dañarlo. Holland, ahora completamente transformado, demuestra su dominio sobre el poder del pantano, preparándose para proteger a Abby y enfrentar a esta nueva amenaza. Holland derrota rápidamente al monstruo de insectos. Al ver a la criatura derrotada, extiende su mano y disipa los insectos que la componían. Sin ellos, el monstruo se convierte en un charco de sangre. Abby, al ser salvada por Holland, finalmente acepta que la criatura de algas es realmente él. Lo consuela, prometiéndole encontrar una forma de revertir su transformación. Antes de irse, toma cuidadosamente una muestra de las algas de Holland para analizarla en el CDC. En el laboratorio, Abby observa la muestra bajo el microscopio y descubre células que combinan estructuras vegetales y animales, algo que la desconcierta. David, un biólogo destacado, examina los datos y se sorprende igualmente. Insiste en estudiar la muestra junto con Abby, intrigado por esta nueva especie. Mientras tanto, Holland reflexiona frente al agua, perturbado por su apariencia. De repente, cadáveres emergen del pantano, rodeándolo. Incapaz de moverse, es atado por las enredaderas hasta que, con un rugido, logra liberarse. Un hombre barbudo aparece en un bote, calmando la escena. Le explica a Holland que las plantas en el pantano conservan los recuerdos de lo ocurrido a lo largo del tiempo y que su capacidad para controlarlas le permite acceder a esos recuerdos. Holland toca un árbol cercano y ve un recuerdo de Abby cuando era joven, buscando a su amiga Shauna en el agua. Al regresar a la realidad, nota que el hombre barbudo ha desaparecido. En otro lugar, Annie, la madre de Shauna, trama un plan oscuro. Tras la muerte de su hija hace 14 años, decide adoptar a Susie para llenar el vacío. Sin embargo, convoca el espíritu de Shauna para poseer a Susie, intentando devolver a su hija a la vida. Abby, al visitar la casa de Annie para verificar el estado de Susie, se sorprende al ver que la niña muestra comportamientos y recuerdos de Shauna. Cuando Abby enfrenta a Annie, la puerta de la habitación se cierra de golpe y Susie se transforma en la imagen de Shauna, expresando su deseo de que Abby muera en el pantano como ella. Annie, cegada por su dolor, lleva a Susie poseída al pantano. El espíritu de Shauna, ahora convertido en una fuerza oscura gracias al poder del pantano, exige que su madre la acompañe para que puedan estar juntas para siempre. Annie, incapaz de perder a su hija de nuevo, accede y sigue a la figura de su hija hacia las profundidades del pantano, ignorando las terribles consecuencias que se avecinan. Abby siguió a Annie y Susie hasta el pantano. Shauna dejó el cuerpo de Susie, quien recuperó la conciencia y huyó del pantano. Encontrándose con Abby,
y explicándole lo sucedido. Ambas regresaron al lugar, pero Annie ya estaba sumergida hasta la cintura. Abby intentó detenerla, pero Annie la atacó y trató de arrastrarla al agua. De repente, una figura emergió y se llevó a Annie. Holland apareció momentos después, rescatándola justo a tiempo. Holland, tocando un árbol, mostró a Abby los recuerdos del accidente de Shauna hace 14 años, donde una broma terminó en tragedia. Holland la consoló y le pidió no culparse más. De regreso al CDC, Abby estudió las muestras de Holland, mientras David, intrigado, descubrió que Holland trabajaba para Sunderland, investigando plantas del pantano. Sospechando una conexión, David llevó un equipo al laboratorio de Holland y encontró huellas anormales que revelaban una actividad celular regenerativa extraordinaria. Mientras tanto, la sheriff descubrió que Sunderland había manipulado a Matt para eliminar a Holland, usando pruebas de soborno como presión. Matt confesó su implicación, pero la trama tomó un giro violento cuando la sheriff mató a un policía de patrulla para silenciarlo. En otro lugar, Liz fue atacada por matones mientras investigaba a Sunderland. David, obsesionado con la regeneración celular, usó la poción en Tom, un paciente en coma. Aunque despertó, la transformación mostró efectos secundarios peligrosos. Al enterarse, Caroline, la esposa de David, intentó detenerlo, pero su enfermedad de Alzheimer debilitó su posición. En el pantano, Abby encontró a Holland, pero fueron interrumpidos por Matt, quien investigaba el área. Holland atacó inicialmente a Matt, pero Abby lo persuadió de detenerse, revelándole la verdad sobre su transformación. Matt, impactado, prometió guardar el secreto, pero al regresar a la estación de policía, informó a su madre, la sheriff, sobre todo lo sucedido. Holland y Abby llegaron al laboratorio. Holland lamentó no haber confesado sus sentimientos antes de su transformación. Mientras recogía frutas, sintió una picazón en su mano y una flor morada floreció, liberando esporas que hicieron que Abby lo viera como humano, pero fue solo una alucinación. Holland, decepcionado, explicó la verdad. Más tarde, llegaron a un paraíso en el pantano lleno de plantas brillantes. Holland explicó que las plantas podían sentir dolor y que este lugar, hermoso pero peligroso, había surgido como reacción a la destrucción humana. Mientras Abby recogía muestras, fue atacada por una vid y resultó herida. Holland la salvó, pero el incidente confirmó que el lugar estaba vinculado a la infección y su transformación. Decidida, Abby tomó las muestras y regresó al CDC, mientras Holland, resignado a su destino, le pidió que no volviera al pantano. En el CDC, Abby fue confrontada por inversores que querían capturar a Holland para estudiarlo. Mientras tanto, Sunderland, herido tras un enfrentamiento contra Matt y la sheriff, deambuló por el pantano. Exhausto y acorralado por fuerzas desconocidas, fue encontrado por Holland, quien lo curó parcialmente con musgo regenerativo. Sunderland, astuto, manipuló a Holland, prometiendo que David podría revertir su transformación. De vuelta en la ciudad, Sunderland convenció a David de colaborar, mostrando cómo Holland había sanado su herida. David, fascinado por las habilidades regenerativas, aceptó, mientras Holland permanecía ajeno al peligro que se avecinaba. Sunderland descubrió que Annie asumió su compañía, reconstruyó el laboratorio de David y negoció con inversores, traicionándolo. Desesperado, pidió a David curar a Holland, pero David lo manipuló, asegurando que Holland era más valioso como criatura regenerativa. Sunderland, convencido, accedió a capturarlo. Cuando Holland rechazó volver al laboratorio, fue emboscado por cazadores liderados por Sunderland. Aunque intentó evitar herirlos, Sunderland lo atacó con un disparo al corazón. A pesar de su regeneración, Holland fue debilitado, congelado con nitrógeno líquido y llevado al laboratorio, donde David planeaba diseccionarlo. La luz verde en el laboratorio suprimió su capacidad regenerativa. Mientras tanto, Abby y Liz investigaron y localizaron el laboratorio en una fábrica remota. Encontraron informes y planos en la casa de David, confirmando la conexión. En el laboratorio, Tom, transformado en el Diablo Azul, apareció y eliminó a los guardias armados, permitiendo que Abby y Liz entraran. En el laboratorio, Abby encontró a Holland gravemente herido, sometido a experimentos. Apagó las luces verdes, permitiendo que Holland se regenerara parcialmente. Holland, al recordar sus orígenes, recuperó un esqueleto humano del pantano y confirmó que su cuerpo real había muerto. Aunque ahora era una criatura creada por plantas, Abby insistió en que seguía siendo él. Juntos, decidieron enfrentar lo que quedaba del peligro en el pantano. Holland, sintiendo intrusos en el pantano, instó a Abby a irse y enfrentó a los cazadores liderados por los inversores. Enfurecido, derrotó a los soldados y dejó vivo al inversor principal como advertencia. El pantano volvió a la calma, pero en la ciudad, David, consumido por su obsesión, utilizó los órganos de Holland para intentar
intentar curar a su esposa enferma. Atormentada y aterrorizada, Caroline fue testigo de cómo David consumía el corazón de Holland, experimentando un poder regenerativo y una conexión con la naturaleza. Abby irrumpió en la casa de David, descubriendo a Caroline atada. Intentó ayudarla, pero David, enloquecido, la detuvo. Afortunadamente, la policía llegó a tiempo para arrestarlo. Mientras tanto, la sheriff enfrentó a Sunderland en el hospital, tras descubrir su implicación en el accidente de Matt. Sunderland, buscando eliminar a la sheriff, la atacó y hundió su auto en el pantano, asegurándose de su muerte antes de planear escapar de la ciudad. Sin embargo, fue víctima de su propia ambición, comenzando a toser sangre tras haber sido corrompido por el pantano. Abby, decidida a quedarse, optó por enfrentar los misterios del pantano junto a Holland. Mientras tanto, en la estación de policía, una criatura similar a Holland apareció. Era David, ahora transformado tras consumir sus órganos, simbolizando que el ciclo del pantano y sus horrores continuaba. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.